mes de marzo del 2025, espacio que se ha convertido en el lugar de discusión académica y de formación continuada, tanto para el personal de la red hospitalaria como para el personal de formación. El día de hoy tengo el orgullo de presentar en este espacio al equipo de infectología, que nos va a traer un caso bien importante hoy para el aprendizaje continuo. Y para dar inicio a esta sesión quisiera darle la palabra al doctor Carlos Morales, líder en este momento del servicio de infectología, que nos va a dar una introducción para luego dar la palabra a quienes van a presentar. Doctor Morales, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por el espacio y la oportunidad. Una claridad. No soy el líder del grupo de infectología. Uno de los líderes. Sí, uno de los líderes, porque somos muchos. Legión, porque somos muchos, decía. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Realmente el caso que nos trae el día de hoy a este punto de revisión es supremamente interesante, porque si bien es cierto, el microorganismo del que vamos a tratar se ha documentado hasta en naves espaciales, en glaciales y en otras localizaciones. Debe ser, hasta donde tengo noticia, el primer aislamiento clínico de este germen puntual, probablemente en Latinoamérica. Contamos con la colaboración del Servicio de Radiología y le agradezco mucho al doctor Carrillo, que nos dará mucha luz y nos ha dado mucha luz en momentos muy oscuros. Sin más palabras, quisiera darle la bienvenida a Miguel Vanegas, es fellow del programa de la Universidad de Rosario y nos acompañará hoy en la disertación sobre el caso. No siendo más, adelante Miguel. Bueno, doctor Morales, muchísimas gracias por la presentación. Doctor Morales, mi nombre es Miguel Ángel Vanegas, yo soy médico internista de la Universidad del Rosario, soy máster en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y fellow de infectología de la Universidad del Rosario. El día de hoy traemos este caso muy interesante. Empezamos con una paciente de 29 años de sexo femenino, natural de Bogotá, residente en Bogotá, cesante, diestra, quien venía en compañía de su madre y quien tiene una calidad de información muy irregular. De entrada les voy a contar que es un caso de 2 años de evolución, por lo cual algunas cosas las vamos a pasar un poco más rápidas para poder llegar al desenlace final, pues, que ya venía mencionando el doctor Morales. El motivo inicial, que fue en el año 2022, fue que tengo mucha tos y no puedo respirar. Y en la enfermedad actual tenemos un cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en fiebre cuantificada de 38.6, disnea de pequeños esfuerzos, tos seca, y no se acompañaba de ningún otro síntoma. A la revisión por sistemas realmente no teníamos nada positivo diferente a lo que se había mencionado en la enfermedad actual, y como antecedentes lo más relevante era que la paciente tenía una historia de lupus eritematoso sistémico y un síndrome de sobreposición con esclerosis sistémica limitada, y quien había estado hospitalizada recientemente por un flare lúpico que no estaba completamente claro cuál había sido el flare, pero por las notas extrainstitucionales era de compromiso aparentemente articular únicamente. No tenía ningún otro antecedente importante patológico y venían con medicamentos con hidroxicloroquina, con prednisolona 5 mg día y metrotexate 25 mg intramusculares a la semana. Y el examen físico, lo más llamativo, pues encontramos una paciente alerta, consciente, orientada, pero que tenía un peso de 37 kilos, un índice de masa corporal de 15.4, con una presión arterial y unos signos vitales que estaban dentro de lo normal, a excepción de la saturación, que estaba en 88%, y no estaba febril en el momento del examen físico inicial. Y dentro de toda la evaluación del examen físico, lo más llamativo era que tenía, pues, un murmullo vesicular disminuido con estertores generalizados. El resto del examen físico no tenía ninguna alteración. Y esta fue, pues, como les contaba, es una paciente de un cuadro clínico de 2 años de evolución. Entonces vamos a empezar a omitir algunas imágenes, vamos a mostrar las imágenes más relevantes realmente. Esta es la primera tomografía que tenemos de la paciente. No sé si el doctor Carrillo nos quiere decir algo acá. Bueno, gracias Carlos por las palabras. La verdad es que tratamos de hacer un trabajo conjunto lo mejor posible.
Y definitivamente la única manera de lograr muchas veces diagnósticos y de ayudarle a un paciente es trabajar en común. Eso es todo, ¿no? Cada uno aporta. La primera tomografía de los cortes que tratamos de seleccionar como lo más representativo, porque si no nos tocaba mostrar como 6 completos, era esta sesión y la siguiente. Hay una masa cavitada, si ven ustedes en la imagen de la izquierda de la imagen, los radiólogos lo vemos al revés, ¿cierto? Entonces, es el de izquierda de la imagen, ¿sí? Una masa cavitada, pero ustedes ven que en la parte alta de la lesión hay áreas de menor densidad. La definición de cavitación puede ser una definición amplia. La sociedad Freisner en este momento, y estoy mirando en estos días, complicó la definición de cavitación y empezó a hablar de pseudocavitación. No necesariamente lo último es lo mejor. Cavitación y pseudocavitación terminan siendo lo mismo. Lo que yo le digo a los muchachos es, cuando hay densidades, hay áreas de menor densidad líquido aire, dentro de una consolidación más o menos, está bien llamado cavitación. Que si es pseudocavitación, las consideraciones las podemos hacer más adelante. Y el diagnóstico diferencial va a ser amplio. Esas lesiones que cumplen con los criterios que les digo, que tienen áreas de menor densidad dentro. En esta paciente que nos acaba de mostrar el doctor Panegas, con esta imagen, la primera posibilidad definitivamente en un paciente que está con inmunosupresión farmacológica debe ser entre nosotros una tuberculosis. Y yo creo que eso se fue inicialmente así, como una tuberculosis. No sé si sigue. Te lo vuelvo a llamar. Bueno. ¿Qué ocurrió? En ese momento el paciente consulta, esto es junio del año 2022, por este síndrome febril, se documenta esta neumonía cavitada y se hacen estudios de fibrobroncoscopia, sería fibrobroncoscopia, lavado broncoalveolar, se toma muestra, una PCR para micobacterias tuberculosis, la cual es negativa, BK, cultivos para gérmenes comunes, cultivos para micobacterias, los cuales son negativos pues al final cuando se hacen las revisiones y se trata inicialmente como una neumonía adquirida en la comunidad y se trata con ampicilina sulbactam. Eso ocurrió en junio, sin embargo un mes después la paciente reconsulta por tos, disfonía, disnea, dolor pleurítico, con una imagen muy similar a la que acabamos de ver y en ese momento es valorada nuevamente por medicina interna e infectología, se hace un nuevo tacar de tórax, como les mencioné, las imágenes eran muy similares, se hemocultivan, se repiten los mismos estudios, son nuevamente negativos y se completa un tratamiento por 8 días con cefepime. Hasta ahí no sé si los pelos de infectología tienen alguna opinión sobre los diagnósticos diferenciales. Una aproximación con lo que acabamos de decir. Un TAC igual, una paciente que no mejoró y que estaba con cefepime 8 días. Pues, teniendo en cuenta que la paciente tiene una inmunosupresión severa, el diagnóstico diferencial empieza a cobrar énfasis pues, la parte fúngica. ¿Qué hongos pueden dar un compromiso de consolidación y cavitación con destrucción severa? El diagnóstico diferencial que se incurre en mucormicosis será una opción, menos aspergilosis. No tiene otros hallazgos que sugieran aspergilosis invasiva. Sin embargo, caben todas las posibilidades dado el contexto que la paciente no ha mejorado con el manejo antibiótico. Las bacterias comunes bajan un poco la importancia con el estafilococos porque no se tienen los cultivos a pesar de que se repitieron 2 veces. El compromiso por otras micobacterias no tuberculosas podrían caber ahí también. Puede ser una de las opciones de que los cultivos van a ser negativos, entonces, y la PCR probablemente es negativa. Hay que determinar cómo van los cultivos en el tiempo y ese sería mi diagnóstico diferencial. No sé si leí. Yo quisiera preguntar si se le interrogó en algún momento vivió en otra parte, si tuvo algún desplazamiento, pues para ver qué factores de riesgo tiene para otro tipo de infección, como está diciendo Juan Camilo, pues si hablamos también de los hongos, en el caso de, por ejemplo, las histoplasmosis crónicas, pues se presentan muy similares a una tuberculosis, entonces ese sería uno de los adicionales.
Sí, pero pues muy de acuerdo que hay que estudiar micobacterias no tuberculosas que tienen pues, radiológicamente hallazgos muy similares. Dando el contexto que dice Juan Camilo, pues un diagnóstico diferencial lo primero es que entra la etiología, ¿sí? De acuerdo a la primera imagen uno, y el contexto del paciente, el paciente de riesgo y tal cosa, uno tiene que plantearse primero, ¿es etiología fúngica? Pues si nos llama, uno asume que es etiología fúngica, ¿sí? Pero sobre todo la etiología sobre la etiología bacteriana o otro tipo de etiología no infecciosa. Pero si vamos a considerar la etiología fúngica, ahí hay que diferenciarla desde el punto de vista de la etiología de patógeno primario, como lo está diciendo Lady en este momento, en el caso de cualquier patógeno primario, histo, para, poxi, plazo, o en el caso de un oportunista. Pero como la paciente lleva tanto tiempo, según lo que nos has contado, nos has recalcado, el oportunismo es la micosis de infarto y la paciente está viva todavía, literal. Entonces, para que sea un oportunista tipo Aspergillus, tipo Candida, inclusive un oportunismo por mucor, en el caso de la consideración también sería, pero habría que ver la consideración ahí como tal. Muchas gracias, doctora Pilar, y los doctores. Yo tengo una pregunta, Miguel. ¿Se le hizo biopsia para descartar una patología neoplásica asociada o esos resultados van a ser inocentes? Esos resultados saldrán más adelante. Pero contestando a tu pregunta, sí se le interrogó y la paciente no ha salido de Bogotá como en los últimos 6 años, realmente no tiene mascotas, es cesante, no tiene ninguna ocupación, no se identificó ningún factor de riesgo más allá de la inmunosupresión, el lupus y la malnutrición. No, iba a decir que también, por ejemplo, los parásitos, digamos, en el caso de paragónimos, pero pues lo que tú decías, el paciente pues, no ha tenido como un contexto, pues baja la probabilidad. Pero creo que con una paciente con lupus eritematoso también cabe la posibilidad de algo autoinmune, entonces pues no solamente pensar en un infeccioso. Sí. De acuerdo, muchas gracias por su intervención. Entonces seguimos en la línea de tiempo, este paciente, esto se atascó. Mira, ¿me ayudas? No pasa algo. Ya. Entonces, dado los hallazgos que ustedes acaban de mencionar, se ampliaron estudios, seguimos en la línea de tiempo en esta parte. Se pidió un antígeno sérico para criptococo, se pidió un antígeno urinario para histoplasma, un galactomanano sérico, y se indicó que si eran negativos se debería haber tomado una biopsia pulmonar. Y además, pues en la biopsia, tomar pues, unas tinciones, Gram, ZN, Groco, de los cultivos para hongos, gérmenes comunes, y las PCRs para micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. Posteriormente, la paciente persiste con fiebre, sale el galactomanano negativo, el antígeno de urinario y histoplasma negativo, antígeno para criptococo en suero negativo, y por el deterioro clínico pues se cambia el manejo a meropen en vancomicina y se amplían los estudios del perfil autoinmune, como mencionaba la doctora Lisette, unos ANCAS que eran negativos, anti-DNA1 en 160, pero ya tenía este perfil desde antes, el complemento no estaba consumido, y en busca de otras etiologías de la cavitación se hizo un ecocardiograma que no mostraba vegetaciones, unos nuevos hemocultivos, y un mielocultivo, el cual termina siendo negativo, y se decide llevar a biopsia pulmonar este día, pues el 22 de junio en este momento. Sin embargo, la paciente pues tiene una leve mejoría clínica en este momento y es egresada. La biopsia pulmonar nos muestra que no hay ninguna infección, no hay linfocitos, es una biopsia normal, una biopsia completamente normal. Eso es algo que parece muy llamativo. La paciente te termina yéndose para la casa y hasta marzo del siguiente año reconsulta nuevamente por síntomas respiratorios con estos paraclínicos, con 23.000 leucos, con neutrofilia, con trombocitosis, un dímero de elevado, una propensitonía de 0,43, y se hacen estos estudios. Vamos a ir avanzando porque para que nos linan todo esto. Se toma un cultivo de esputo cual es negativo, un ZN de esputo que es negativo, y se toma un perfil inmunológico con unas inmunoglobulinas que son completamente normales, y en este momento pues tenemos un antígeno sérico para Aspergillus en 1,65. Entonces, el doctor Carrillo sí nos colabora con esta imagen y con esta. Una pregunta para la doctora Pilar, la consideración del antígeno de galactomanano que es positivo en una paciente que no es neutropénica. Que no es No neutropénica. es tanto la consideración de que no sea neutropénica, sino que la paciente está en consulta externa con el tomando. Y la primera consideración para tomar pruebas antigénicas a este nivel es primero que el paciente esté hospitalizado, que el paciente esté severamente inmunosuprimido y cae en 3 niveles. Paciente neutropénico que vaya a iniciar quimio
y el paciente sérico, ¿no? Y el paciente que esté trasplantado. Porque ya cuando entra a UCI, ya este tipo de muestras no se toman. O sea, cuando uno mira un galatomado que efectivamente está positivo, pero realmente, aunque son un poquito, por eso lo que voy a decir, está demasiado positivo para que tengan una paciente viva, ¿sí? Entonces ahí hay que considerar dos cosas. Primero, si la paciente está saprofitada, ¿sí? Y que la paciente está saprofitada estando en consulta externa. Galatomado nunca es un examen, no es un biomarcador que se utilice en consulta externa, es un biomarcador que se utiliza en estancias prolongadas, es un biomarcador para seguimiento, ¿sí? Para detección este no sirve, en este contexto del paciente. Gracias. Ustedes pueden ver, ya hay lesiones cavitadas. Ahora, este corte es más alto, este es más bajo. Áreas de consolidación con cavitación, aire, claramente aire, en el corte más alto, que esta lesión cavitada tiene como un contenido adentro, probablemente es un contenido flotante. Si lo hacemos en prono, nos va a cambiar de posición. Aquí, ¿qué consideraciones hacemos? ¿O qué entra a jugar? Mire, el diagnóstico diferencial es amplísimo y hay que considerar entidades infecciosas que han mencionado. Hay que considerar vasculitis, especialmente en este paciente, hay que considerar incluso neoplasia. Que tenga usted ya en este momento neoplasias simétricas, cavitadas, no puede quitarla. De las autoinmunes de espondilitis anquilosante puede dar una imagen muy parecida a esto, con cavitación. Y lo otro, la artritis reumatoidea. Yo vi por ahí un caso una vez en la vida con una enfermedad cavitaria apical. Les digo por qué, porque esto ya probablemente lo interpreta uno de entrada como colonización secundaria. Puede interpretar de dos maneras. Uno, las neumonías bacterianas pueden producir esfacelación del parénquima y lo que ya ustedes no ven, yo no veo aquí mayores, no voy a decir quiénes, pero así más o menos de mi edad, ustedes vieron gangrenas pulmonares, vimos. Gangrenas pulmonares que hay consolidación, necrosis del parénquima pulmonar y se suelta pulmón dentro de las lesiones cavitarias. Pero aquí, ¿qué consideramos? Sigue jugando la tuberculosis definitivamente y podríamos pensar que esto es una colonización, una forma saprofítica de un hongo Aedes. Creo que todo siempre fue negativo para tuberculosis, entonces hay que mirar otras posibilidades. Sí, es que queremos abordar que podría ser colonización saprofítica de aspergillus, como dijo el doctor. Sí, pero acuérdense que la forma saprofítica es sobre algo. Sobre algo. Y el problema es que en este momento no sabemos cuál es el área, ¿cierto? Uno tiene que decir, para los muchachos, cuando ustedes las cavitaciones pueden aparecer estas imágenes dentro, están siendo colonizadas por un hongo, no necesariamente pedirlos, los otros también pueden hacer eso, pero primero hay que saber a qué, primero hay que saber la causa de la cavitación, que es lo que todavía estamos, hasta ese momento estaba, no sé, la doctora, si uno podría ponerse. Además que estamos en el contexto de una paciente que está moderadamente inmunosuprimida y de por sí tiene la cavitación, pues la cavitación facilita la saprofitación pública, pero porque uno piensa que cavitación pública aspergilar y es por la facilidad de la aerolización del aspergillus y entra a ser una bola pública. Lo que usted dice que lo está viendo, lo que está viendo usted desde el punto de vista de imagen, los doctores lo están viendo desde el punto de vista microbiológico. Claro, puede ser una saprofitación pública asociada a que tenía cavitación, la cavitación básicamente se colonizó, se saprofitó y eso es lo que uno ve. ¿Que ¿Por qué aspergillus? Porque el aspergillus es el que uno tiene más contacto, uno aspira 200 comillas y todo ese tipo, pero puede ser cualquiera, ¿sí? Pero la paciente no está tan severamente inmunosuprimida, por lo menos por ahora, está moderadamente inmunosuprimida, ¿no? No sé, Leonardo, si alguna consideración.
Que nosotros recientemente en Rosario miramos el papel de los corticoides y cuál era la dosis de corticoide como para empezar a pensar en inmunosupresión, pero lo que se ha visto es que con dosis tan bajitas como 5 o 7.5 miligramos día pueden hacer pues, riesgo, digamos, de inmunosupresión. Entonces, pues no necesariamente porque la paciente tenga 5 miligramos nomás se descarta esa opción. Igual bueno, hay que tener en cuenta que la paciente también está malnutrida, ¿sí? Y puede ser en algún momento haber recibido esteroides a dosis más altas, solo que no teníamos estos datos completamente. Y esta es igual es la progresión radiológica durante la misma hospitalización. Entonces, ustedes ven una cavitación muy bien definida y estas imágenes que se han catalogado como bolas de hongos, ¿cierto? Que realmente pues es una mezcla de varias cosas, detritus, hongos, exudación inflamatoria dentro de la lesión cavitada. Pero como siempre, hay una lesión cavitada y uno tiene que saber qué era esa lesión cavitada, qué era, digamos, qué era la en ese momento. Y lo más fácil siempre son tuberculosis, no necesariamente tuberculosis. Usted puede tener bronquiectasias quísticas, puede tener cualquier tipo de cúmulas, cualquier tipo de lesión cavitada, se puede sobreinfectar, se puede colonizar o puede hacer esto. Entonces digamos que acá es simplemente eso. Aquí creo que también está el doctor Peláez, ¿cierto? Sí, señor. Yo lo vi al doctor Peláez. Acá nosotros, cuando hay esto, uno se preocupa. Yo creo que yo los llamo siempre a ellos, les digo, venga, hay esto por la posibilidad de noticias, por la posibilidad de que se paciente sane. ¿Cuál es, digamos, la experiencia suya en esto? Pues ahora vemos más pacientes ambulatorios con esas lesiones, porque pacientes con alta morbilidad los observamos, ¿cierto? Pero en general, si podemos hacer la resección de esa lesión, la hacemos quirúrgicamente, pero hemos observado algunos pacientes y que durante el tiempo y no han tenido sangrado, entonces tampoco es que uno diga que va a ser una infección masiva. Se describen algunos procedimientos locales para sacar la bola de hongo sin hacer la resección pulmonar, que es básicamente haciendo una cavernostomía y sacando la bola y se destinan algunas sustancias para producir esclerosis o para manejar esto buscando que reexpanda un poco el pulmón. Pero usualmente cuando nos pasan la interconsulta, si hay posibilidad funcionalmente, llevamos el paciente a la resección. Muchas gracias, doctor Carrillo. Señora. Una cosa que creo que era importante de lo que el doctor Carrillo nombraba es que más allá de lo que se ve en el interior de la caverna, o sea, lo que sea que está aprovechando esa caverna, el hecho es que esas cavitaciones han venido aumentando en el tiempo. Y como lo mostraron en la imagen anterior, también pues, con signos de fibrosis, es decir, algo en el pulmón se está dañando, está progresando, más allá de lo que sea que está en el interior, que es pues, digamos, lo que probablemente ustedes nos van a aclarar. Yo no sé el reporte de la biopsia que ustedes de pronto colocaban informalmente, ¿qué más decía? El reporte de la biopsia es completamente desalentador, realmente hace una descripción histológica de destrucción, pero sin infiltrado linfoplasmocitario, sin eosinófilos, sin neutrófilos, sin granulomas, todas las tensiones son negativas. Porque es importante por las opciones no infecciosas, ¿no? O sea, Claro. la alternativa de la vasculitis, pues nos da claridad. Pero fue una transfusión. Sí, es una biopsia transbronquial. No, pero lo que pasa es que cuando son saprofitaciones fúngicas, como quedan tan encapsuladas, tiene que irse uno muy profundo para buscar estructuras. Ahí, pues perfectamente la histopatología, la histopatología, pues el rendimiento diagnóstico es muy bajo, ¿sí? Pero no es porque patología de leyoma o algo, sino que es que el rendimiento es bajo, porque todas las bolas fúngicas, las saprofitaciones fúngicas, no tienen que entrar muy profundo y ser muy invasivo para cogerlas. Y aún así, no necesariamente cogen estructuras fúngicas o algo apreciable aparte de la relación tisular o la pérdida de arquitectura tisular. A eso me refiero.
¿Sí? Bueno, literalmente la biopsia dice lo siguiente: se observa pleura sin infiltrados ni linfoplasmocitarios, no hay alvéolos, no hay bronquios para la valoración, no granulomas, no tumor, negativo para tumor. Esa es la biopsia. Bueno, entonces para continuar, para este momento, la paciente pues se le hace un panel de neumonía, el cual es negativo, sería una se le hace nuevamente una PCR para tuberculosis, la cual es negativa, y el cultivo del lavado broncoalveolar nos muestra un Aspergillus fumigatus, pero para este momento el galactomanano sube a 3.2. Ah, pero eso sí yo lo explico. Eso sí yo lo explico. Es que en saprofitaciones fúngicas los niveles de galactomanano séricos y de lavado bronquialveolar son diferentes, porque lo que están midiendo es la carga de la saprofitación. No están mirando la carga de invasión, sino la carga de saprofitación. Y entonces el 3 y pico es un pseudo falso galactomanano que no refleja invasión en este momento, sino lo que está reflejando es que el paciente tiene la ola fúngica. ¿Sí? Y hay una cosa que tiene que considerar, que aunque el galactomanano de Aspergillus es una prueba, un biomarcador dice galactomanano Aspergillus, pero galactomanano tiene muchos hongos en su panel, de tal forma que este tipo de antígeno también puede medir algunos patógenos primarios, algunos dialomicetos, y cuando se porta bien también puede medir levaduras. Entonces hay que considerar eso, porque con 3.0 uno dice que tiene aspergillosis. Ahora, en este momento la paciente hace falla ventilatoria. Entonces ahora la pregunta es, con ese cultivo, con el galactomanano, que es de dos muestras diferentes, con esas imágenes, ¿tratamos el Aspergillus? ¿No lo tratamos? ¿Lo consideramos saprofito? ¿Tiene galactomanano de lavado? Tiene galactomanano de lavado. Positivo. Ese es el de 3.2. Ah, bueno, yo quiero saber qué opinan. Eso sí queremos saber qué opinan. Nosotros sí tenemos ¿Quién lo trataría? La doctora Michelle lo había alzado la mano. Claro que sí. Eso me llama la atención cuando el resultado de la biopsia que tú me diste, que dentro del reporte está diciendo que no tiene alveo. O sea, digamos, no sé cómo interpretar, porque uno podría interpretar que no ocupa encima pulmonar significa, no sé, lo poco que me me parece importante porque, digamos, sería un valor en una biopsia que, digamos, no tenía un valor diagnóstico adecuado. Sí, seguramente estábamos muy limitados con el rendimiento de la biopsia. Y en cuanto a... ¿Esa biopsia reportó pleura? Sí, señor, pleuritis crónica, dice. Pero es que es una biopsia trabecular. No, debe ser. No, una biopsia percutánea. Ah, qué pena, sí. No, también el rendimiento, pues es que lo que estamos viendo es una cavitación, áreas de fibrosis, pues probablemente no va a haber. No ha sido bien. Bueno, entonces en cuanto a la pregunta, ¿tratamos o no tratamos al paciente? Bueno, entonces esto fue lo que generó discusión precisamente en nuestro grupo, porque para saber si tenemos a este microorganismo en su presentación solo saprófita, tendríamos que apoyarnos en la biopsia, donde la biopsia nos está hablando de si hay o no hay angiinvasión, que eso es lo que haría la tendencia hacia tratar, porque si no, en teoría uno lo interpreta solo como saprofitismo y el manejo ahí es totalmente diferente. Pero encontramos acá perfectamente una biopsia que no es interpretable porque pues no tenía adecuado material, y entonces ahí empieza otra vez esa angustia de si tratamos o no. Ahí es una cosa. De los biomarcadores fúngicos, el galactomanano es el mejor medido, el mejor tratado, el mejor considerado y el más bonito, ¿sí? Pero uno cuando interpreta un biomarcador debe saber cuál es el punto de corte del rendimiento diagnóstico. Y en galactomanano el lavado bronquialveolar es 2. Todas las cifras que pasen de 2 no significa que no sea positivo. Lo que significa es que hay que diluir la bolsa para ver cuál es el título real, que seguramente es positivo,
pero es más bajo, que eso va de acuerdo a lo que se va a hacer seguimiento cuando pase de inducción pues a consolidación en el tratamiento, ¿sí? A eso me refiero, o sea, si tiene 3.2 se salió del rango de lectura, por lo que está sobreleído y hay que diluir el ahorro para saber cuál es realmente el título de galactomanano por índice de densidad óptica. Listo, bueno, basado en la discusión que se hizo en el grupo de infectología, la paciente con deterioro clínico no había mejorado con antibiótico-terapia, tuvo un cambio y un deterioro en la tomografía, y pues viendo lo que ya mencionamos del galactomanano, pues se decidió iniciar el tratamiento con voriconazol basados en este cultivo y darle, una vez la paciente tolerara la vía oral, que fue el día 23, pues salía en tratamiento con voriconazol vía oral. Sin embargo, regresa en diciembre. Y en diciembre viene con progresión radiológica, se sospecha una posible invasión, sigue con deterioro de los síntomas. Entonces aquí, ¿qué nos preguntamos? Esta es la otra imagen. Realmente, prácticamente 8 meses después, vemos esta imagen. Y tratando de voriconazol todos los días. Yo creo que antes habíamos hecho una consideración y ya había entrado el diagnóstico de aspergillus. Este caso no me acuerdo yo haberlo discutido con efecto, sí con neumología sí estuvimos echando la cabeza. Y realmente nosotros no creíamos que esto era saprofítico solamente, por cómo había evolucionado y porque no teníamos una explicación alterna a la cavitación. Entonces, nosotros pensamos que estamos ante una aspergillosis crónica cavitada, no una forma saprofítica, una aspergillosis crónica cavitada. Que evolucionó, sí. No, que entró de una vez más una aspergillosis crónica cavitada. Esa fue la que tiene un componente de invasión desde el comienzo, no es la forma, digamos que, pues yo sé que usted sabe mucho más de esto que yo, pero se nota, pero digamos que nosotros hacíamos esa diferencia tajante entre que una forma saprofítica y otra forma invasiva, que a veces no están, ¿cierto? A veces no están. Yo creo que es la tendencia que tenemos nosotros a delimitar claramente lo que a veces no están delimitadas. Pero, digamos, ese comportamiento sin una explicación alterna de la cavitación nos hizo pensar que esto era más una aspergillosis crónica cavitada. Me gusta esa clasificación de Chris Cosmidis, que sigue siendo que todas del año 2015 no he visto una mejor dentro de las clasificaciones de las formas de aspergillosis. Pero profesor, ¿lo consideraron fail las invasión? Desde antes cuando empezó a descamar ya, y como todo lo de tuberculosis había sido negativo y no teníamos un diagnóstico alterno, de la cavitación. Si hubiéramos tenido tuberculosis, creo que hubiéramos quedado con el diagnóstico de que esto fuera una forma saprofítica, pero como nunca lo tuvimos y nunca dijimos esto está cavitando a tal cosa, pensamos que todo era una forma semi-invasiva que se llama una aspergillosis crónica cavital. Gracias, doctor. Bueno, entonces en ese momento tener en cuenta que si hubiésemos pensado en una aspergillosis invasiva no era el escenario, pero siempre hay que tener en cuenta pues, los criterios que tenemos para decir que una aspergillosis puede ser posible, probable o probada, siendo que lo más importante es que haya una evidencia histopatológica de la invasión de las cifras en los vasos para yo poder decir que tiene una invasión. Si no tenemos esto, pues hablamos de una aspergillosis cuando tenemos criterios micológicos, como por ejemplo la evidencia del cultivo en un líquido broncoalveolar, más el galactomanano. Sin embargo, pues esto es para una aspergillosis angioinvasiva. Esta paciente pues estaríamos considerando una posible semi-invasiva o que ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, pues en este momento, basado en esto que acabamos de ver, ¿qué es lo que se sospecha también en la paciente? Dice, ¿por qué no mejora después de casi 9 meses de estar utilizando voriconazol? Y es, pues se sospechó la resistencia a los azoles. Y se recibe, entonces se solicita el antifungigrama y se recibe este reporte de un Aspergillus fumigatus que tenía una MIG con voriconazol mayor a 32. Entonces tenemos un Aspergillus que era resistente a voriconazol. Entonces con esto, ¿cuál sería entonces el abordaje terapéutico? Una consideración, la digo no antes de que lo que pasa es que hay que considerar que cuando uno habla de aspergillus terbios, uno está hablando de
un complejo. ¿Sí? Todo un complejo, que cuando el complejo lo maneja aspergillus fumigatus, uno lo llama censo estricto. Y el censo estricto es el que básicamente por prevalencia, por manejo, es el que funciona muy bien, el policonazol, que es de primera línea. ¿Sí? Ese es el censo estricto. Pero cuando hay problemas de falla asociada, que uno asume que no le funciona el policonazol, uno asuma que es otro del complejo, que son 14, y el que es resistente es el censo lato, que se llama lentus, ¿sí? Que podría ser en este caso, ¿no? O que el perfil está alto, suele ser perfiles mucho más altos, los coeficientes suelen ser muy altos. Podría ser eso, en ese sentido. Muchas gracias, doctora, por su claridad. Una acotación: en este momento, en el transcurso del deterioro de la paciente, además de solicitar el antifungigrama con todas las consideraciones que acaba de expresar la doctora Pilar, también se hizo un estudio de inmunodeficiencia secundaria no VIH para mirar si en el contexto de la enfermedad autoinmune tenía freno de alguna de sus vías de inmunidad que estuviera facilitando la progresión más allá de esto, porque fue un poco complejo, digamos, en tiempo real poder tener este dato puntual, no lo hacen en muchos lugares, solo conseguimos un lugar en Medellín, se envió, etc. Y tardó algo en llegar. El final de la operación es que lo que se hizo para buscar inmunodeficiencia secundaria no VIH, cuantificación de inmunoglobulina, PPD, medición de CD4, etcétera, etcétera, todo estuvo en el rango normal también, era para añadirlo ahí. Sí, señor. Bueno, entonces... Yo también tenía otra consideración adicional. Digamos que siempre hay cosas que pasan con nuestros pacientes, con las autorizaciones, etcétera. Entonces ya también tuvo unos periodos de intermitencia tomando el antifúngico. ¿Y qué tanto puede llegarle el medicamento a un pulmón que está necrótico? ¿Sí? ¿Qué tanta concentración va a llegar allá? Entonces, esa es la aclaración. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces teníamos este reporte. Basado en esto, entonces finalmente se hace una junta médica, neumología, infectología, reumatología por la historia de la paciente de interés, y se considera que es una paciente que tiene una muy pobre reserva funcional, un pulmón que está completamente comprometido, completamente malnutrida, quien además ya no quería aceptar la biopsia abierta y no quería aceptar nuevos estudios. Entonces, pues, basado en esto, realmente por una poca reserva, teniendo que la primera línea de tratamiento para este microorganismo no la podíamos utilizar y que las terapias que venían seguramente hubiesen sido prácticamente indefinidas, pues se decidió dejar con la terapia de cosmopungina por 60 días. Con adicional resultado incierto, es decir, sí, si le hubiéramos puesto, o en la junta se hubiera tenido seguramente el resultado hubiera sido el mismo, pero durante más tiempo de evolución. Sí, de hecho se planteó que la paciente tenía un pronóstico completamente desfavorable por tener pues, un foco no controlado con un germen resistente a la primera línea de tratamiento, quien no era candidata a manejo quirúrgico. Entonces, para empezar con la revisión acerca de la aspergillus, este paciente, recordemos que la aspergillus es un hongo hialino, filamentoso, es un hongo que es ubicuo, que está en absolutamente todas partes, en el agua, en la tierra, en el suelo, en material en descomposición, en el aire, lo han encontrado, como mencionaba el doctor Morales al inicio, en todas las partes del planeta Tierra. Tenemos más de 250 especies y nosotros los seres humanos estamos expuestos a él todos los días. Inhalamos hasta cerca de 30.000 comillas diarias. Todo el tiempo estamos en contacto con las aspergillus. Él es capaz de crecer entre 2 y 65 grados y pues la temperatura corporal ya sabemos cuál es, entonces perfectamente somos un capítulo de cultivo hermoso para el aspergillus. Y tiene distintos tipos de sustratos. Vemos que hay cerca de 200.000 infecciones anuales que comprometen anualmente la vida en pacientes inmunocomprometidos y que tiene una mortalidad que oscila entre el 30 y el 95%, dependiendo por supuesto de la forma clínica que tengamos. Esta es la clasificación taxonómica de aspergillus, que era también lo que estaba hablando ahora la doctora Pilar. Y es muy importante tener en cuenta que antes hablábamos pues, de género aspergillus y sus subespecies, pero ahora tenemos son secciones. Y esto es importante para tener en cuenta también cómo han cambiado los nombres. Ahora hablamos de que es Aspergillus no fumigatus, sino Aspergillus fumigati, Aspergillus no terrius, sino Aspergillus terri, Aspergillus no flavus, sino Aspergillus flavi, y dentro de todos estos que son los que clínicamente son más relevantes, como sería Aspergillus nidilantes, uspi, terri, flavi y fumigati, que serían los que clínicamente más tenemos presentes. La doctora Chena tiene una pregunta, perdón. Digamos, nunca
Sí, lo vamos a mencionar más adelante, realmente, cuál es la razón de eso. Bueno, entonces teniendo en cuenta esta clasificación taxonómica, recordemos que las especies pues, con la clasificación antigua, para que esto sea familiar para todos, más frecuentes serían Aspergillus fumigatus en 50-67% de las infecciones, Aspergillus flavus 8 al 14%, Aspergillus terris del 5 al 9% y Aspergillus niger del 3 al 5%. Y realmente es muy importante el sistema inmunológico. Sin duda, aquí lo que juega el papel en el espectro de la enfermedad por Aspergillus es el sistema inmune, y es ver cuál es el balance que hay entre la respuesta TH1 y la respuesta TH2, conociendo que la respuesta TH2 va a ser la que más inflamatoria va a ser, pero que menos capacidad de erradicación va a tener, y solo la respuesta TH1 va a tener esa capacidad de poder erradicar el hongo. Pero pues ya sabemos que hay polimorfismos genéticos que explican perfectamente pues este desbalance. Ahora, el espectro de la enfermedad por Aspergillus pues se divide en tres. Podemos decir que tenemos enfermedades invasivas, enfermedades no invasivas y manifestaciones de hipersensibilidad, y todo esto depende de los factores inmunológicos de los pacientes, de los factores de riesgo, y además se determinan dado por los hallazgos clínicos, microbiológicos, bioquímicos e histopatológicos. Pero algo muy importante es que estas entidades no están clínicamente delineadas, no están separadas, son un espectro continuo de enfermedad, que es lo que mencionamos con el doctor Carrillo, que un paciente puede pasar perfectamente de una forma a la otra dependiendo de ese efecto inmunológico. Entonces es un espectro continuo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo donde ubicaríamos a nuestro paciente? Realmente los que más riesgo tienen de enfermedades invasivas son los pacientes con trasplante, enfermedad contra Wester, en trasplantes de células hematopoyéticas, otros trasplantes de órganos sólidos y neoplasias malignas hematológicas. Pero las enfermedades autoinmunes representan también una parte del riesgo. No es el más alto, pero hacen parte del espectro de esta manifestación. Y esta es una gráfica que me parece muy bonita para poder entender cuál es el espectro de la enfermedad por Aspergillus. Y vemos que las manifestaciones de hipersensibilidad, de las no invasivas y las invasivas tienen un espectro continuo. Esto se puede mover de aquí hacia allá y pueden ir perfectamente desde que tenemos un nódulo solitario que puede ir moviéndose y el mismo ser capaz de causar la cavitación. Entonces, el mismo Aspergillus puede producir la cavitación sin que haya una cavitación antes para colonizarla, y poder pasar incluso aquí, como tenemos una forma crónica cavitaria, pasar a una forma semi-invasiva. Este es un paso que es muy importante para entender en los pacientes cómo ese espectro clínico se podría explicar en nuestra paciente. Sin duda, todos los antecedentes inmunológicos del paciente son importantes. Por ejemplo, pues la neutropenia prolongada, el uso de los esteroides pueden hacer como estas cifras que estaban solo siendo invasivas para el tejido podrían llegar a ser también invasivas para los vasos. Y esta parte del espectro continuo pues es muy interesante porque es lo que finalmente me va a determinar el pronóstico de los pacientes, la patogénesis de la aspergilosis angioinvasiva y cómo podríamos llegar a tener siembras en hueso, en el sistema nervioso central y en el pulmón de manera bilateral. Entonces, la forma más severa, que sería la aspergilosis pulmonar angioinvasiva, tiene una morbilidad y mortalidad muy alta del 20-30%, y los principales factores son los que ya habíamos mencionado. Y las principales hallazgos radiológicos pues, van a ser los nódulos aleatorios, son las opacidades en vidrio esmerilado, las presencias de Allen, el signo del halo y incluso lesiones por infarto, por el compromiso vascular. También hay una forma invasiva que es la aspergilosis traqueobronquial, pero no sería el escenario de este paciente. ¿Por qué? Porque esta aspergilosis traqueobronquial es propia de los pacientes con trasplante pulmonar y no tiene lesiones parenquimatosas. Entonces no sería el escenario de nuestro paciente, aunque los factores de riesgo serían los mismos. Y esto sería pues, una imagen de cómo sería una aspergilosis traqueobronquial. Pero entonces, ¿qué era lo que pensamos que tenía nuestro paciente? Una aspergilosis invasiva subaguda, que es posiblemente en parte del espectro de la aspergilosis crónica. La aspergilosis crónica es un término sombrilla, un término que abarca el formón del nódulo, el aspergiloma, la aspergilosis crónica y la aspergilosis necrosante crónica, que también se llama semi-invasiva. Y esto le da a los pacientes que tienen inmunosupresión iatrogénica, como por ejemplo el uso de los esteroides, las enfermedades autoinmunes, como lo tenía nuestro paciente, malnutrición, como lo tenía nuestro paciente, y otro tipo de enfermedades estructurales pulmonares. Se caracteriza por una progresión rápida, un crecimiento de las cavitaciones, una invasión de los tejidos sin que haya una invasión vascular. Y las aspergilosis no invasivas, que serían importantes aquí para recordar que realmente desde el nódulo del aspergiloma y la aspergilosis crónica cavitaria podemos progresar hacia una aspergilosis semi-invasiva cuando la inmunidad tiene todo este curso clínico
momento que hemos hablado. Entonces, dentro de esta aspergilosis crónica, tenemos cómo son las imágenes, realmente una aspergilosis crónica cavitaria, la aspergilosis crónica fibrosante, que es la característica o el escenario final de una aspergilosis crónica cavitaria, el aspergiloma, que ya sabemos que es la bola de hongos, que no tiene cambios en 3 meses y realmente que usualmente no necesita ningún tratamiento, pero podría tener complicaciones como por ejemplo la hemoptisis, cuando hay ruptura pues, de la base mecánica donde se sostiene la bola de hongos, y los nódulos, que son completamente aislados y son un diagnóstico diferencial de las lesiones metastásicas o de los streptococomas o de los tuberculomas. Listo. Y unas formas alérgicas que realmente no hacen parte del espectro de lo que estamos viendo en esta paciente. Pero entonces, ¿qué hablamos de lupus y aspergillus? Esto es una revisión muy bonita en la cual se evalúa cuáles son las características de los pacientes con lupus para tener una aspergilosis, y lo que se encontraba es que el SLEDAI es muy importante para tener en cuenta la aspergillus. En este estudio se encontró que incluso el 86% de los pacientes tenían actividad lúpica en el momento en el que se encontró la aspergilosis, y la mayoría de ellos tenían pues, por supuesto un score mayor a 4. Además, el 90% utilizaban más o menos una media de 20 miligramos de prednisolona, por lo cual pues, es un factor muy importante tener en cuenta, y hasta un 53% de ellos utilizaban otro tipo de inmunosupresores. Entonces, en lupus y aspergillus tenemos bastantes datos que son muy interesantes. Y cuando miramos cuál es la carga de enfermedad fúngica en los pacientes que tienen lupus, vemos que aspergillus es el segundo en la lista después de criptococo. Y vemos que incluso pues, en el lupus encontramos muchísimas infecciones por hongos, por Candida, criptococo, rhodotobula, blastomices, coccidioides, pero aspergillus tiene un papel muy importante con un compromiso incluso aquí pulmonar. Esta es otra revisión asiática en la cual pues, se evalúan los factores de riesgo y las características microbiológicas de los pacientes con lupus y con infecciones, y se encontraba que dentro de todas las causas infecciosas, 1/3 de ellas son por hongos, y de ese 1/3, el 95% son por aspergillus. Entonces, aspergillus es muy importante de nuevo en el lupus. Vemos que pues, el 75% correspondía a infecciones bacterianas, y de ese 95%, el 93% son aspergilosis con compromiso pulmonar. ¿Cuáles eran los factores que encontraron en este estudio? Realmente un conteo de CD4 que estuviera disminuido, el uso de prednisolona más de 10 miligramos, de otros inmunosupresores y un SLEDAI score que estuviese elevado. Y este es también muy interesante, otro estudio que se hizo pues, en China, que nos muestra cuáles son las causas de muerte en los pacientes con lupus en los últimos 26 años, y se encontró que las infecciones representan 1/3. Y dentro de estas infecciones que vienen en ascenso, debido a que pues, las terapias inmunosupresoras y todo lo que viene encaminado hacia la terapia de lupus viene en mejoría, encontraron que Aspergillus fumigatus, de nuevo, estaba aquí en la lista, en las infecciones tanto por un único microorganismo, en infecciones diseminadas y también en infecciones mixtas. Aspergillus lo encontramos pues, en todas estas series de casos como causa de muerte en los pacientes que tenían lupus. Y en cuanto a la epidemiología y el riesgo de infección por Aspergillus en los pacientes con lupus, también encontramos que el uso de micofenolato, de ciclosporina, ciclofosfamida y esteroides intravenosos y esteroides orales se ven asociados con el desarrollo de enfermedades fúngicas invasivas. Y para recordar la última parte del lupus es que los hallazgos tomográficos de Aspergillus en el lupus se caracterizan por consolidaciones en un 80%, en opacidades en vidrio granulado en un 68%, cavitaciones únicas o múltiples en un 43%, pero también micronódulos entre lobulares en 1/3 de los pacientes. Y si hablamos de Aspergillus y la resistencia a los antifúngicos, ¿esto de dónde viene? Esto viene todo el problema también del uso de los azoles en la agricultura. Esto es muy importante porque si tenemos en cuenta ahora el cambio climático, pues ha aumentado la temperatura, ahora los hongos se tienen que adaptar a esto, para adaptarse a esto, son capaces de seguir siendo fitopatógenos, esto compromete la seguridad alimentaria, y si, pues, por supuesto la seguridad alimentaria también es muy importante, entonces para poder salvar todos los productos de la agricultura utilizan azoles, y este es el círculo vicioso que estamos teniendo de que los Aspergillus ambientales son resistentes a los azoles por culpa del uso de los azoles en la agricultura y en la industria. Entonces, para recordar cómo son los mecanismos de resistencia que tienen los Aspergillus para todos los grupos antimicrobianos, Aspergillus puede ser resistente también a la anfotericina B. ¿Cómo lo hacen? Eso está basado en unos modelos de Aspergillus tertius, que la mayoría de las especies de Aspergillus tertius son resistentes intrínsecas, pero ya vamos a ver un poquito que eso tiene más cuerda.
y lo hacen disminuyendo su número de mitocondrias. Entonces, ¿qué es interesante? Que de los Aspergillus tertius, solo el 36% de ellos realmente son resistentes. Hay un 60% de los Aspergillus tertius que son sensibles a la anfotericina B, y hasta un 14% de los Aspergillus flavus son resistentes, de 5% de Aspergillus niger son resistentes y un 2% de Aspergillus fumigatus. Y esto lo hacen porque disminuyen el número de las mitocondrias, disminuyen el consumo de oxígeno, aumentan la superóxido dismutasa y la catalasa, y eso hace que las células se estresen menos, tienen menos radicales libres y entonces soportan la presencia de la anfotericina, después de generar además unas modificaciones en la membrana del ergoesterol. Y entonces, esta resistencia intrínseca en los Aspergillus tertius realmente es algo que nos han enseñado todavía, no es tan cierta, porque dentro de ella, como mencionaba también la doctora, tenemos muchas otras especies y algunos Aspergillus tertius realmente podemos decir que no son resistentes, sino tolerantes a la anfotericina B. Y este sería el mecanismo donde podemos ver Aspergillus tertius que son resistentes por los mecanismos que les acabo de mencionar, y los Aspergillus que son susceptibles porque tienen más mitocondrias. Realmente no es un mecanismo genómico, por lo cual ha sido difícil de reproducir y no es transmisible. Pero es muy preocupante este mapa porque miramos en Europa el porcentaje de muestras clínicas. Estos no son muestras ambientales, son muestras clínicas de resistencia a la anfotericina B, hasta 46% en España. Y por ejemplo en tertius 33%, muy concordante con lo que acabamos de mencionar, pero acá un 84% de Francia. O sea, tenemos muchos Aspergillus que son resistentes a la anfotericina B en distintos países. Y cuando hablamos de las equinocandinas, por fortuna no tenemos tanta resistencia, realmente es raro, pero se debe a mutaciones del gen FSK1 y FSK2, lo cual genera una mutación en la glucanosintasa, haciendo que no se pueda unir la equinocandina. Realmente es muy raro y de esto ni siquiera había mapita porque no está bien descrito. Pero lo que nos da en este caso es la resistencia a los azoles. Entonces, la resistencia a los azoles realmente está entre el 0.6 y el 26% según el país y según cómo está la resistencia en la agricultura, por incluso los fungicidas. Y encontramos que hasta el 57% de las especies que son resistentes a los azoles están ubicadas en Europa, lo cual es una gran preocupación. Y puede ocurrir por dos mecanismos. Uno, porque sea por selección de cepas por terapias largas, como vimos acá, y si era una paciente que usaba el voriconazol de manera intermitente, seguramente pudo haber seleccionado estas cepas. Pero también puede ocurrir por la selección de las cepas que están expuestas a los fungicidas en la agricultura, lo cual pues sería también una gran preocupación. ¿Cuáles son los mecanismos? Los mecanismos son fantásticos. Realmente el Aspergillus es capaz de generar mutaciones de su CYP51, que es el sitio donde actúan los azoles, y lo puede hacer con distintos tipos de mutaciones, pero además puede sobreexpresar, es decir, pone más dianas terapéuticas, es decir, no hay suficiente azol para actuar sobre la CYP, pero también tiene bombas de flujo, y también tiene mecanismos de biofilm que pueden generar resistencia a los azoles. También la sobreexpresión de las CYPs. Y por poner algunos ejemplos, por ejemplo, el Aspergillus lenticus, como mencionaba la doctora Pilar, y Aspergillus calidosus tienen unas mutaciones naturales que tienen un knockout de estos genes que son importantes para la codificación de la CYP51. Pero otros, como Aspergillus fumigatus, pueden llegar a generar sobreexpresión de la CYP51 gracias a unas mutaciones en tándem que tienen en el promotor de sus genes. Y otros tienen presencias de bombas de flujo, como todas estas que hemos mencionado en esta gráfica. Pero miren cómo es la resistencia a los azoles en Europa. Tenemos 7% en España, 2% en Francia, 5% en Italia. Pero ya tenemos los datos mundiales, y en los datos mundiales encontramos a Colombia. Esto es tanto en nuestras clínicas como en nuestras ambientales, y Colombia está bien resaltadito de que podría haber un porcentaje mayor al 10% de resistencia a los azoles. Con las mutaciones que más vemos asociadas, es muy interesante ver que el comportamiento de cada una de ellas puede tener un perfil de susceptibilidad diferente a los azoles. Algunas, como por ejemplo la G54, tienen resistencia alta con azol, posa con azol, pero es variable al voriconazol, mientras que la G138 produce resistencia a todos los azoles. Entonces esto es variable y realmente la lista es interminable, solo que estas son las más frecuentes y pues no tiene ningún sentido aprenderse esto de memoria, sino tenerlas presentes para entender cómo vamos a analizar estos perfiles en el Aspergillus. Y entonces, ¿cuáles son los verdaderos problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene un Aspergillus resistente? Lo primero es que los tests que tenemos disponibles no son sensibles y a veces no los tenemos todos a la mano. Segundo, que a veces el paciente está tan inmunocomprometido que hacerle todos los estudios que necesitamos, como en esta paciente, pues no son candidatos realmente. Además que
tenemos pues muchos factores que involucran el huésped, involucran el patógeno, el tipo de medicamento que vamos a utilizar, y si no tenemos todo este armamentario a la mano va a ser un poco difícil hacer el diagnóstico de la aspergilosis y el tratamiento de la misma. Y estos son los primeros reportes que se empezaron a hacer en los Estados Unidos. Es una gráfica un poco compleja, pero lo que quería mostrarles es realmente que la mayoría de las mutaciones son las mismas que les he mostrado. Las mutaciones en tándem, que son lo que genera una sobreexpresión de la CYP, y las mutaciones específicas de resistencia a todos los azores. Y vemos que los desenlaces realmente son varios de los pacientes, casi el 50% fallecieron cuando tenían eso. Y este pues que es uno de los estudios más importantes que hay acá, que lo hizo el doctor Carlos Álvarez, quien pues hizo unos estudios ambientales y encontró cepas resistentes en la sabana de Bogotá, casi 40 cepas que eran capaces de crecer en presencia de los azores, lo que quiere decir que nosotros vivimos entre los aspergillus resistentes a los azores, solo que esas muestras son ambientales y aún no son clínicas, pero pues es interesante tener ese dato. Y entonces, cuando sospecho yo que alguien tenga una resistencia a los azores, realmente cuando tiene una pobre respuesta entre los primeros 4 y 7 días, pero esto se puede deber a 3 factores principales: el huésped, que puede ser porque está severamente enfermo, muy inmunocomprometido, o tiene una infección en un sitio santuario, como por ejemplo estas cavitaciones, que es muy difícil de llegar a ellas, pero también por efectos del medicamento, que puede llegar a ser porque pues hay muy pobre actividad, porque no los niveles no alcanzan la concentración, y sin duda por el patógeno, que era lo que era en este escenario. Era un microorganismo que era resistencia a primera línea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la resistencia a los azores? Hay métodos fenotípicos en los cuales se utilizan los métodos indicados por CLSI o CAST, donde utilizamos la microdilución en caldo, y aquí hacemos la identificación según los niveles de MIC de si es resistente o no. Y otros métodos como probimétricos y análisis específicos, pero no están muy disponibles. El genotyping, que es importante, PCRs dirigidas a estas mutaciones específicas, que eso es lo que deberíamos pedir para poder lograr saber exactamente si tiene la mutación específica que estamos buscando. El Maldito es otra herramienta, sin embargo, estas bibliotecas sobre los mods no se han logrado actualizar para todos los escenarios clínicos, no todos los laboratorios tienen las bibliotecas actualizadas, entonces es limitante. Y la secuenciación de genoma completo, lo cual se le pidió a este paciente, pero pues a día de hoy todavía no tenemos el reporte. Bueno, sería el mejor método que podríamos tener, incluye todas las especies para identificar todas las mutaciones, pero pues es muy costoso, es demorado y no lo tenemos en todos los centros. Los métodos moleculares más importantes, todas estas PCRs que detectan todo este tipo de mutaciones, y lo que tendríamos nosotros en Colombia en algunos centros, el Aspergillus y el microgenia, que son importantes para detectar los Aspergillus fumigatus, sensu estricto, Aspergillus terris y las mutaciones más importantes que entienden que explican la sobreexpresión de las CLPs. Y entonces, ¿qué tratamiento se puede ofrecer? Realmente, para estos pacientes con aspergillus resistentes no hay ensayos clínicos autorizados, todo está basado en recomendaciones de expertos, porque por supuesto esto es algo que es reciente hasta el momento. Se recomienda en los países donde tienen una resistencia mayor a 10% iniciar terapias combinadas. Sin embargo, obviamente esto está supeditado a los efectos adversos, las interacciones, el sustrato que tiene el paciente, la posibilidad de curación clínica, y si se puede o no remover el foco. Porque no se puede remover el foco, no tiene ningún sentido que sean terapias tóxicas con muchas interacciones y que además no van a curar al paciente. Hay 2 corrientes, algunos expertos recomiendan la amphotericina B o vancomycina más voriconazol, y la SMIC recomienda que la amphotericina B o voriconazol o isavuconazol más una inmunocanina. Que sería como esta terapia que muestro acá, de pensar inicialmente si no puedo utilizar el azul, utilizar una amphotericina B más alguna de los grupos para poder actuar sobre los perfiles. Pero esto está obviamente completamente relacionado con todo lo que el paciente pueda llegar a tener. Y los españoles proponen que se además debe hacerse resección quirúrgica. La paciente no se iba a operar, vimos cómo estaban sus pulmones de comprometidos, no había ningún tipo de sustrato, y la terapia combinada posiblemente no era candidata ya a su terapia combinada por la toxicidad, por la falta de seguimiento, porque la paciente no había hecho pues una introspección completa del caso, y porque además tenía un patógeno que en su momento no se podía tratar. Tenemos nuevas terapias que tendrían como el futuro. Tenemos el Lexapro, la resamigina, fosmanogepix, el omeconazol y el olorofil, que vemos que tienen actividad para prácticamente todas las especies de Aspergillus. Podemos utilizar fosmanogepix, Lexapro, olorofil y resamigina, y podría ser pues algo provisorio para el futuro. Realmente estos son todos los ensayos clínicos que están en curso para todos los medicamentos. Yo sé que se ve muy poquito, muy pequeño, pero este bichito verde que hay acá está presente en todos. Y que es que para todos los medicamentos se están haciendo ensayos clínicos aleatorizados para Aspergillus.
están en curso, algunos ya se han terminado, pero hay actividad de todos ellos, como lo acabamos de mencionar. Y para el futuro podríamos llegar a tener algunas terapias como terapia celular, terapia inmunológica, para estos escenarios tan complejos donde tenemos unas resistentes al sobre, como por ejemplo del checkpoint para tener la célula T superactiva y poder matar el aspergillus, el uso de los PRR solubles para el reconocimiento de las aspergillus, la inmunoterapia y la célula de la terapia estigmatizada por médica. Y pues por último, ya para terminar, que lo que vendría sería la metabolomica, que también nos podría ayudar a hacer los diagnósticos, el seguimiento de estos pacientes, incluso el perfil de resistencia, que lo que hace como una de las piezas que nos hace falta para hacer el seguimiento de estos pacientes, diagnósticos más rápidos y más que tengan un impacto importante en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos de este caso? Que el espectro de la aspergillosis es continuo, es dinámico, ojo, porque puede ir de aquí hacia allá o de aquí o de allá para acá. La aspergillosis es uno de los principales agentes infecciosos asociados a mortalidad y morbilidad en el lupus. El diagnóstico sigue representando un reto para clínicos y personal de laboratorio. También el concepto de One Health, salud animal, salud ambiental y salud para los humanos es importante para entender porque los azotes no solamente están en la clínica, también están en la agricultura y que los nuevos métodos diagnósticos y nuevos tratamientos pueden llegar a cambiar el impacto de la aspergillosis. Y pues esta imagen de cómo sería una biopsia de un aspergillus, que ya sabemos que tiene el nombre de Asperger, algo como Asperger, y eso sería pues el caso de. Bueno, muchísimas gracias por la profunda presentación. Yo quisiera abrir unos micrófonos para el público, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Doctor. Quisiera saber es cómo sigue la paciente. Si hay un TAP de control, porque pues... Ya no sigue, doctor. La paciente falleció, desafortunadamente falleció en este año. En febrero. ¿Cuánto tiempo recibió la respuesta del tratamiento? ¿Cuándo murió la paciente? Entonces es lo siguiente. Yo recibo a un precepto de la medicina que primero está no hacer nada. Una paciente crónicamente desnutrida que no tenía accesos vasculares, que para lo que sea había la vía de escogencia sería un catéter venoso central. Y pues por esto hace parte de la pregunta de la doctora adicional del por qué no se escogió automedicina B, por qué no se dio terapia combinada, porque no sabíamos hasta cuándo íbamos a llegar con un tratamiento en donde íbamos a mantener una paciente con un dispositivo de un acceso vascular central en una hospitalización domiciliaria. Incluso se discutió en la Junta si era posible de pronto dejarle un acceso a utilizar para quimioterapia, ¿sí? Entonces la paciente realmente, su ingreso fue muy corto, se le alcanzó a colocar el catéter, pero definitivamente la paciente no tuvo un buen manejo de ese catéter y reingresó. Entonces, pues es más fácil como decirle a la familia, este hongo, esta infección, la puede deteriorar progresivamente hasta dejarla sin pulmón, a constituir una bacteria por un catéter, por un germen nosocomial, ¿sí? Entonces realmente la paciente no duró mucho tiempo en el ingreso. Sabíamos que era una patología crónica, incurable y tratable, porque aquí cualquiera que hace una primera revisión de esto sabe que el control primario es el quirúrgico, control quirúrgico del pulmón, pues obviamente no estaba en plan de sacarle todo el pulmón, que básicamente era lo que estaba comprometido. Entonces, primero no hacer daño, y esa fue mi política o lo que presenté ante la Junta Médica para lo cual se avaló eso. Pero no se le dio tratamiento. ¿Sí? No siendo pues la terapia de mejor elección, es que vamos aquí al punto que nosotros íbamos a tener una cura microbiológica, ¿sí? Porque la misma presunción que comenté antes, ¿qué tanto de ese medicamento le va a llegar a un pulmón que está necrótico, que está muerto, ¿sí? Y qué tanto podemos sostener la ella con un catéter venoso central, ¿sí? Con unos medicamentos que van a ser tóxicos, ¿sí? ¿Quién nos asegura que ella no va, aunque cuando fue angiotensina y por tomar lo que se pensaba, quién nos asegura que no va a hacer neurotoxicidad, quién nos asegura que no va a hacer alteraciones hidroelectrolíticas, porque estamos hablando de terapias de un año y claramente pues no la íbamos a dejar hospitalizada un año? O sea, era plantearle una vida más cercana a lo normal, entre comillas, porque incluso reumatología de colegio supresión a lo mínimo, ¿sí? Pero pues eso fue bien necesidad. Casos que nosotros sabemos que no se van a curar.
Gracias por la presentación. Sí, finalmente la paciente es una preconsultor y hizo una neumonía por una infección. Así que una sobreinfección sobre esas capacitaciones. ¿Alguna otra pregunta? Digamos, desde la experiencia de ustedes, profes, ¿es tan posible, pues, forzar a que exista acceso para los de sensibilidad, pues, porque es un hospital universitario, pero Bueno, ese tema se está discutiendo actualmente con el grupo de microbiología, sobre todo por el hecho de que en general el diagnóstico de precisión es un apellido, pero es como decir médico, ¿sí? Es decir, hay mucha tela por cortar de ahí hacia abajo y es algo que se quiere hacer. Buscando la posibilidad de tener la susceptibilidad, se tocaron muchas puertas y al final se envió la muestra al CIBMI que la procesara, el HPLC, y fue el único lugar que encontramos para procesar en todo el país hasta donde supimos. No sabemos tampoco cuál de todos los organismos es. Es decir, también podría ser resistente a medicina, ¿sí? Para poder tener ese discernimiento, necesitamos hacer desde genómica o secuenciación, que entiendo no están disponibles en el país, porque también se buscó. Y la idea en este punto es buscar consentimiento a los familiares que sobreviven a la paciente para poder llegar al fondo del asunto a través de secuenciación. ¿Sí? La solicitud de la secuenciación y todo se hizo, pero pues no estaba disponible en el país, no teníamos en ese momento y pues primero era el caso puntual. No traté más ni hablar de una invitación además hablando de esto. Precisamente por eso se va a hacer acá en el mes de septiembre un simposio sobre avance en diagnóstico de precisión en hongos. El cual voy a, ya me adelanté, pero le voy a invitar aquí a la doctora Pilar Rivas para que brille como estrella en el firmamento ontológico como siempre lo es. Las pruebas de accesibilidad son casi deductibles con las agregadoras, porque hay puntos de corte clínico que nos pueden interpretar, puntos de corte epidemiológico que pueden diferenciar selvas que probablemente vayan a hacer resistencia paulatina con el tiempo. Pero cuando se tratan de especiales, las cepas no se marcan de pruebas de sensibilidad, por técnica, por costos y por, como lo dijo aquí el doctor, los costos no lo hace todo el mundo. En cuanto al perfil genómico, mutaciones puntuales a resistencia también en Colombia, no se hacen canónicas y de las canónicas solo las hacen en Estados Unidos. Y todas las guías de consenso que se trabajan y las que se revisan, sí se ha establecido que inclusive aquí la doctora detrás participó de esa guía, se establece que definitivamente cuando uno asume que hay resistencia o fallas asociadas a resistencias perquiles, uno asume lo que yo les decía, es un censurato y entonces se pasa al tratamiento, a la alternativa, que sería en este caso caspofungina, que pues a mí me parece razonable solo haber usado caspofungina y no haberlo combinado, porque dentro de las guías colombianas, que aquí la doctora es una de nuestros autores consenso, caspofungina es una buena opción como terapia en algunos cortes, en ese sentido se podría hacer. Pero que uno necesite, desde el punto de vista post-efectividad, en este caso, determinar el perfil genómico molecular de resistencia, pues sirve a una como dice la pantalla, hasta las pruebas de susceptibilidad toca mandarlas. Entonces uno como que, como uno no se puede sentar a esperar unas 2 semanas o hasta que desembolsen el dinero, entonces uno lo mira así, a lo mejor. ¿Sí? Entonces. ¿Alguien más? Los comentarios que siguen agradeciendo y por favor les pido un aplauso para el grupo de